Si sientes que has tenido una semana de estrés, si sientes que tu vida últimamente es un caos, que te está costando gestionar el estrés, tienes muchísimas cosas que hacer y no sabes muy bien cómo gestionarlas, incluso hay momentos en los que te desbordas, créeme que yo también he pasado por esa situación y justamente hago este vídeo para que entiendas que la solución es más sencilla de lo que piensas y te la voy a explicar justo en este vídeo. Te voy a dar 5 herramientas que son las que yo he sacado de conclusión esta última semana, en las que he tenido muchísimo estrés, en las que apenas he tenido tiempo para mí, para disfrutar de lo que me gusta, para hacer justamente lo que estoy haciendo ahora mismo, que es estar sentada en uno de mis parques favoritos, viendo el casi atardecer que va a haber hoy y disfrutando sobre todo de un ratito de conectar conmigo, de escribir, de soltar todo lo que tengo dentro. Si no me sigues, te invito a que me sigas para entender un poquito más qué es lo que me gusta compartir por aquí, pero en definitiva es mi aprendizaje, es compartirte todo aquello que sienta que te puede ayudar, todo aquello que creo que a día de hoy estamos dejando muy de lado. Perdón, pero es que tengo aquí una gallina y me está dando miedo y acaba de pasar por aquí una gaviota y me está dando más miedo todavía. Después de este momento de pequeño miedo que no pienso cortar, por cierto, voy a poneros 5 ejemplos de 5 conclusiones a las que yo he llegado. Yo soy dietista nutricionista y aparte de obviamente utilizar la alimentación a mi favor para tener energía, para nutrirme, para saber qué es lo que realmente me va bien, también me encanta mirar un poquito más allá, mirar un poquito para adentro y entender que para tener una buena salud mental, física, no es solamente la alimentación, tenemos que cuidar otra serie de cosas y entre ellas justamente de lo que va el día de hoy y de lo que van estas 5 estrategias que te voy a compartir es de cómo manejar ese estrés, cómo dejar de sentir o cómo gestionar mejor el que después de una semana de estrés, de caos, podamos volver a nosotros, podamos tener esas estrategias que nos ayuden a hacerlo mucho mejor. Y créeme que como tú, yo he tenido una semana en la que el único momento en el que me ves teniendo un poquito de rato para mí es y el paseo que he dado hasta llegar aquí, porque podía haber cogido el metro, podía haber cogido un taxi y he llegado andando porque he priorizado el dedicar 45 minutos, que es lo que tardo en llegar aquí, y ese ha sido el único momento en el día en el que he tenido para mí. Así que créeme que entiendo por lo que estás pasando o por lo que seguramente has pasado esta última semana o estos días atrás. También entiendo lo que es estar estresada por el trabajo, entiendo lo que es sentir que estás llegando o querer llegar a todo y ir frustrándote en el camino porque no llega a todas esas tareitas que te ponen en el día, porque yo he sido la primera que siempre se ha puesto muchísimos tics en el día para completar muchísimas tareas. Así que me pasaba por aquí para compartírtelas y ahora sin más vamos a ello, vamos a por esas 5 estrategias. Si ves que me he cambiado de fondo es que efectivamente la gaviota que había allí me ha echado, así que bueno, tenía miedo y prefería salir con vida. Y bueno, he exagerado un poquito, pero es verdad que se ha puesto en esa mesa, así que ya he cambiado de sitio, estamos perfectos. Ahora sí, vamos con las estrategias que te he comentado. La primera estrategia es realmente, y el primer aprendizaje que he sacado de esta última semana, sobre todo de esta última, en la que más estrés he tenido, y eso te va a servir a ti para realmente, si hoy estás pasando estrés, si sabes que en las siguientes semanas tienes un montón de tareas, un montón de cosas por hacer, no sabes realmente dónde vas a tener hueco para hacer algo por ti, es soltar el control. Es decir, entender que realmente no vamos a tener el control de todo en nuestra vida. Y es que si algo está claro es que el 80% del día, vamos a decir el 90%, depende de ti. Depende del esfuerzo que le pongas, depende de la energía, depende de los hábitos que tengas, depende de cómo aproveches el tiempo, de cómo centrado estés. Pero el otro 10% no sabemos nunca qué va a pasar. Por eso, tenemos que también aprender a fluir. Y te pongo un ejemplo, si de repente tenías pensado dedicar toda la tarde a estudiar, toda la tarde a tu proyecto, toda la tarde para ti, y de repente sale cualquier cosa, tienes que ayudar a alguien de tu familia con algo que le ha pasado, de repente te llama tu pareja y te dice que te necesita porque le ha pasado eso u otro, o de repente te dicen del trabajo que necesitas quedarte un tiempo más, o de repente la persona con la que iba a quedar te dice que no puede y ya te piensas que te ha jodido los planes. Si realmente ahí no soltamos el control, vamos simplemente a estar en un momento continuo de tensión todo el rato y al final eso va a hacer que se acumule muchísimo estrés en tu cuerpo y cuando tienes estrés y sientes que no puedes llegar a todo, va a formarse un círculo, va a hacer que descanses peor, va a hacer que esa noche, como a mí me ha pasado esta última semana, he estado descansando peor, he estado todo el rato pensando en esas cosas que no me estaba saliendo bien, ese tiempo que no tenía y todo por no haber podido soltar el control. Así que si algo te digo a día de hoy es que
si queremos dejar de estar en ese bucle de estrés, simplemente a veces hay que entender que a pesar de que queremos que las cosas nos salgan todo lo bien que nos gustaría, y yo sé que si me estás viendo también creo dentro de ti que en parte, en el fondo puede ser que te veas como una persona muy perfeccionista o como quieras que salga todo bien, pero es verdad que si luchamos todo el rato contra la ola es más grande que nosotros, en este caso la vida es más grande que nosotros, por tanto, por mucho que luchemos contra ella, solo va a servir a generarnos más tensión, más estrés, más cansancio, más enfado, incluso, no sé si te habrá pasado que en ese momento de tensión incluso haces que tu pareja, que tu amigo, tu familia, las personas que están a tu alrededor incluso estén más enfadados contigo o terminan enfadados contigo precisamente porque tú tienes una actitud negativa hacia ellos cuando en realidad no tienen la culpa a ellos. En realidad siempre tenemos que tenerla nosotros y el cómo gestionamos las cosas. Así que desde ya, fluye y suelta el control. El segundo aprendizaje que he aprendido esta semana es que si realmente tenemos algo delante que nos da miedo, si de repente algo cambia de una manera que no teníamos pensado, pero no sabemos afrontarlo o de repente nos quedamos atrapados en ese miedo o tenemos miedo a enfrentarnos a ese miedo que tenemos ahí, a eso desconocido, a eso que no sabemos qué va a pasar, o de repente nuestro proyecto de trabajo no funciona como nos gustaría, o de repente nos han dado una mala noticia y no sabemos cómo gestionarla. Si lo que hacemos es evitar eso, vamos a hacer que se atraiga todavía más, que esté más recurrente en tu cabeza, que no lo gestionemos bien y que por tanto pues derive en que no estés bien, que no estés en un estado de ánimo de resolución, sino que estés al contrario en un estado de ánimo de ansiedad, de miedo, de bloqueo, de a lo mejor no estar bien con las personas a tu alrededor y no hacer que te ayuden también y dejarte ayudar a que esa situación ya fluya, ya vaya bien, ya busquemos soluciones. Y es que es muy normal que cuando estamos en una época en la que hay muchos cambios, no sé si te pasa a ti ahora, seguramente te pasará y a mí y a todos los que estamos aquí en este planeta Tierra, seguramente te pasará que haya momentos en los que te gustaría que eso no estuviera pasando. O haya momentos en los que pienses que la vida podría ser mucho más fácil, o si no hubieras entrado ahí, si no te hubieras metido en ese trabajo, si no te hubieras metido en ese proyecto, todo hubiera sido más fácil. Pero es que realmente detrás de ese miedo es donde va a estar las mejores cosas de la vida y es donde más vas a sentirte orgullosa y orgulloso de ti mismo, donde vas a entender de verdad y en comprender tu propósito y saber que lo hacías por esa misma razón y que para que pase también tenemos que pasar por todos esos miedos. Así que desde ya te diría que, al igual que me ha pasado a mí esta semana, con ciertos miedos que he tenido de cara también a proyectos que estoy arrancando, tenemos dos opciones. O evitamos esos miedos o hacemos como que no existen o nos bloqueamos frente a esos miedos, hacemos como que no queremos que estén ahí, o la otra cara de la moneda que es enfrentarnos a ellos, aceptar que siempre va a haber algo desconocido delante, que simplemente tenemos que seguir caminando con cautela, pero seguir caminando, avanzando hacia adelante. Y espero que esta sea, si la estabas buscando, tu señal para que avances a pesar del miedo. El tercer aprendizaje es que no sé si te ha pasado alguna vez, pero miras tu calendario, miras cómo tienes tu día, ves que tienes 1000 tareas, ves que aparte tienes que hacer cosas en casa, pues tengo que preparar esta comida antes de irme a hacerme este tupper, tengo que irme corriendo a hacer este recado porque necesito tener estos zapatos arreglados, tengo que aparte cambiar las sábanas, tengo que poner una lavadora, tengo que. Realmente, si ponemos en una balanza todo, ¿esos son realmente prioridades? O lo que podemos hacer también es dividir el tiempo en base a lo más importante a lo menos importante. ¿Te estás dejando ayudar lo suficiente? Te lo digo porque si no nos dejamos ayudar lo suficiente, si no establecemos una lista de prioridades, al final lo que vamos a conseguir únicamente es hacer que si no hacemos lo primero como nuestra prioridad y simplemente vamos completando tareas, haciendo checklists, va a llegar de verdad al final del día y lo más importante, que es tu prioridad de verdad, no va a estar hecho. Entonces, en ese caso, pregúntate, y te lo pongo como ejemplo, yo esta semana he tenido muchísimas tareas que hacer, estaba haciendo también una formación, estaba metiéndole caña al trabajo, estaba también manteniendo siempre todos los días pues, mi espacio limpio, ordenado, porque eso también me da un poco de calma mental, no sé si os pasa, que si limpiáis el espacio también vaya a limpiar la cabeza, con esto también. Pero también tenemos que entender y llegar a ser realistas con nosotros mismos. El día tiene 24 horas, tú tienes que tener un buen descanso, tienes que alimentarte bien. Pero si un día no llegas a hacer esas 4 horas que te habías propuesto de avanzar con tu proyecto, si ese día no has podido hacer todo lo que te gustaría sobre eso que te estás proponiendo, si un día no has podido quedar con tu amiga porque has salido más tarde del trabajo y has priorizado comer tranquila en lugar de comer en 15 minutos, da igual por lo que sea, que si no nos damos ese privilegio de entender que no somos robots,
que el día tiene 24 horas y que no podemos hacer más que eso, simplemente tienes que irte a la cama sabiendo que si le hiciste lo que pudiste. El cuarto aprendizaje, y seguramente más de uno de los que estáis aquí os daréis por aludido, y es que yo soy una persona que me gusta tener las cosas muy estructuradas, soy muy perfeccionista, me gusta que todo esté como estaba planeado que estuviera. Y si hay algún cambio, me va a molestar y lo voy a tener que gestionar porque yo pensaba y quería que las cosas estuvieran tal y como yo había pensado. Total, que al final estas últimas semanas también ha pasado algo parecido y es que me han dado una noticia que no me gustaba tanto, pero tenía que adaptarme a eso, tenía que volver a hacer cambios, ahí entraba también ese miedo que os he dicho y al final me di cuenta de que si realmente convirtiese esa molestia que tengo, ese miedo que tengo porque esa cosa cambie y no salga como o no esté tan perfecta como estaba. Yo estaba enamorada de una idea, todos nos enamoramos de ideas, todos nos enamoramos y idealizamos personas con las que estamos hasta que pues, al final nos damos cuenta que somos humanos y que habrá cosas que nos gustan más de esas otras personas y cosas que menos, ¿no? En cuanto a una relación de pareja. Pues con esto igual, nosotros nos enamoramos de ideas y cuando algo cambia siempre vamos a querer que esté como estaba antes. Si en realidad en lugar de usar esa molestia, ese enfado, esa rabia que nos da por tener que cambiar las cosas, cambiar el rumbo, lo usásemos como realmente pensar que eso es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, para probarte a ti mismo. Si lo usásemos a nuestro favor, nunca sabríamos la cantidad de caminos a los que podemos llegar, de cosas que te puedes dar cuenta que te gustaban, de habilidades que puedes descubrir de ti mismo que pensabas que nunca iba a tener, porque si no te hubieras puesto en esa misma situación de desafío, nunca hubieras descubierto. Entonces, eso es algo que he descubierto y que cuesta, porque al principio nos va a salir ese enfado, esa rabia, pero si esa gasolina la convertimos en cambio, en oportunidad, en simplemente abrir un poquito la mente y decir, vale, ¿qué puedo aprender yo de aquí? ¿En qué me puedo hacer bueno? Va a ir mucho mejor y lo vamos a gestionar mejor. Por último, el quinto y último aprendizaje es que cuando estamos en momentos en los que, como digo, estamos estresados, mil cosas por hacer, muchos cambios, muchos miedos, nos damos cuenta que si algo no tiene esa forma, la va a terminar encontrando, porque cada pasito que va a seguir dando, esa mentalidad que hemos hablado antes de cambiar esos miedos, esa rabia, esa molestia que nos da en un aprendizaje, si usamos también eso para entender que estamos en el camino y que el camino va a tener piedras, el camino va a tener un río que va a haber que saltar, el camino va a tener un puente, el camino va a tener escaleras que cueste mucho subir, va a tener también cuestas hacia abajo que van a ser de lujo, no nos van a costar nada. Eso nos va a ir acercando un poco más a nuestro propósito, ya sea el propósito que tengas en la vida, ya sea que tu propósito sea ayudar a niños autistas, ya sea que tu propósito sea viajar por el mundo y documentar eso, ya sea que tu propósito sea ser el mejor o la mejor chef del mundo, ya sea que tu propósito sea estar aquí en redes sociales y aportar un granito de arena. Pero te vas a dar cuenta que el camino nunca es lineal y que cuando antes comprendas eso, antes vas a usar, como digo, esa rabia, eso que tienes ahí guardado, que al final es gasolina para llegar a donde tú quieres, en, de verdad, eso que te haga llegar más rápido a tu propósito y a tu objetivo. La conclusión de este vídeo y con lo que quiero que te quedes es que podemos usar esos problemas, ese estrés a nuestro favor o en nuestra contra. En nuestra contra siempre va a perjudicar a las personas de nuestro alrededor, a ti mismo, va a perjudicar también a cómo gestionen las cosas en el futuro y si cambiamos el chip, si pensamos en qué puedo sacar yo de aquí, cómo puedo hacerme bueno con este miedo que tengo que atenderlo en lugar de simplemente evitar ese miedo, evitar ese cambio, tengo que abrazar ese cambio. Y cuando realmente eres consciente de que eres una persona, tienes 24 horas, si haces lo mejor de ti y nace lo mejor de ti, no tienes que pensar que vas por detrás de nadie, no tienes que pensar que te vas a dormir por la noche y no has hecho lo suficiente, porque has hecho todo lo que estaba en tu mano. Y con eso es lo que quiero que te quedes de este vídeo. Lo que quieres es aprender más estrategias sobre cómo dejar de sobrepensar en esos momentos de estrés, cómo realmente convertirte en esa persona que tiene una mentalidad fuerte ante miedo, ante cambio, ante todo eso que se te venga. Te voy a dejar por aquí este vídeo para que le eches un vistazo y sigas aprendiendo más. Mi nombre es Noelia y como te he comentado, soy dietista nutricionista y aparte de esa profesión que va dentro de mí, que va conmigo, también siento que la vida va mucho más de comer bien o comer mal. La vida es un conjunto de hábitos, también es un conjunto de a qué habituamos nuestra mente, a qué nos acostumbramos a pensar, a qué nos acostumbramos a hacer, a qué nos acostumbramos a aportar a la gente. Y por eso estoy yo aquí, para aportarte todo lo que pueda, para ayudarte en esos momentos en los que no te sientes tan bien, para compartirte también mi día a día y que veas que yo también soy humana y que también hay días en los que no me siento tan motivada, hay días en los que me gustaría tirar todo por la borda, días en los que únicamente me apetece sentarme en la cama y llorar, pero para eso estamos aquí, para acompañarnos uno a otro y para que veas que se puede salir
somos humanos y esto simplemente es parte del juego y en tener la vida de tus sueños. Que sigáis aprendiendo a vivir con calma y con alma. Os abrazo de corazón y os mando un beso muy fuerte.